Voy a compartir con ustedes algunas nociones introductorias sobre investigación cualitativa en el deporte, em, algunos comentarios sobre cómo las nociones de investigación cualitativa pueden ser útiles para el psicólogo del deporte y después algunos ejemplos de investigación cualitativa en el deporte para que vean algunas cosas interesantes que se pueden hacer y algunas de las eh, bondades, beneficios que ofrece investigar desde la mirada cualitativa el área deportiva. Eh, lo primero que diría es que la formación en investigación cualitativa puede ser útil para el psicólogo del deporte aplicado, que no necesariamente va a ser investigación, pero pensar como un psicólogo investigador cualitativo creo que tiene usos para el psicólogo del deporte. Una de las cosas que le he dicho siempre a los psicólogos del deporte que están arrancando es que la primera tarea es tener paciencia, no apresurarse a querer hacer demasiado para darse tiempo de poder conocer bien el contexto. Porque mi impresión es que cada deporte y después cada club son unos micromundos con una cantidad de códigos y maneras de estar que si uno no los entiende, es muy difícil hacer la transferencia de lo que dice la teoría a lo que necesita el atleta. Y los atletas y los deportistas ya tienen una cantidad de reflexiones psicológicas, la cosa es que la han formulado en sus propios códigos, que es lo mismo de decir que cada deporte es casi como una subcultura. Uno entra en el fútbol y hay una cantidad de símbolos, una cantidad de valores, una cantidad de maneras de entender cosas de la vida que delimitan el que está dentro del fútbol y el que no lo está, y los que participan activamente en el fútbol, pues reconocen esos códigos y te dan entrada o no, dependiendo de cómo los manejes. De manera que apresurarse y no tomar eso en cuenta a veces hace que las intervenciones se caigan. Entonces un investigador cualitativo es alguien que está interesado en conocer la realidad desde la visión local. Va a tratar de pasar mucho tiempo observando y conociendo cómo se piensa en ese lugar eh, antes de hacer alguna interpretación. Las actividades principales de un investigador cualitativo es la observación no participativa y la entrevista, que son herramientas fundamentales en toda la psicología, pero creo que son unas herramientas muy útiles para un psicólogo del deporte que está arrancando a conocer un ambiente. Yo diría que las cosas que más hago haciendo psicología deportiva insertado en un equipo es entrevista y observación no participativa. Eh, y eso viene acompañado, como venía diciendo, con nociones de estar muy atento al contexto, de tratar de entender las cosas desde la mirada local y además un investigador cualitativo le interesa muchas veces el registro subjetivo que tienen los mismos actores de su realidad. Yo encuentro esto muy útil para la manera en que yo pienso mi práctica profesional. Y no soy el primero en decirlo, por supuesto. Hay algunos psicólogos del deporte que han pensado, como estos autores citados al final, como una aproximación etnográfica podría ser una buena orientación para el trabajo práctico. No, no es lo que más abunda en el área, pero sí hay personas que defienden estas ideas. En las ciencias sociales hay cierto avance en la investigación cualitativa en el deporte. En la sociología y en la antropología hay trabajos ya clásicos, por ejemplo, trabajando con el fanatismo en Inglaterra, que fue muy problemático en los 80 por tragedias inclusive que ocurrieron en las canchas, pues la discusión sociológica, antropológica fue muy intensa y se hicieron investigaciones cualitativas importantes. Y aquí les pongo un ejemplo de Lois Wacant. Él es un antropólogo francés que en su tesis de doctorado se metió a boxear
gimnasio de boxeo en los barrios pobres de Chicago. Y mucho de su trabajo a lo largo de su carrera ha sido el registro de la exclusión social y la vivencia de aquellos que están excluidos. Y este trabajo, un trabajo bien interesante para ingresar en el submundo del boxeo, pero también para conocer un vecindario pobre de Chicago. Y bueno, imagínense el doctor en antropología boxeando, efectivamente se entrenó como boxeador y llegó a pelear una pelea profesional como boxeador y tiene un trabajo que es este de entre cuerdas muy interesante sobre su registro. Pero además de que es muy cool el profesor boxeador, este nos permite una mirada de un submundo muy interesante, porque él, por ejemplo, plantea que el gimnasio se convierte como en un refugio para estos hombres que fuera de esos espacios conocen poco el reconocimiento y muchos de sus códigos culturales de hombre recio, de hombre fuerte, no están recibidos en el mundo profesional en que tienen que ingresar y reciben muy poco reconocimiento sobre su valentía o alguno de sus virtudes, y en el mundo del boxeo pues más bien logran recuperar algo de esa sensación de valía, y además la disciplinan de una manera positiva para sus vidas, porque además va reportando unos hombres que tienen una ética en el registro de su registro y administración de su agresividad, que después algunos de ellos logran trasladar a sus vidas como miembros de sus comunidades. Entonces allí hay un registro de una manera de estar en el mundo masculina que intenta conservar dignidad, pero al mismo tiempo logra una disciplina en un mundo muy adverso donde, entre otras cosas, el reconocimiento escasea. Al mismo tiempo, él hace algunas reflexiones sobre cómo la investigación cualitativa te permite entrar en un terreno que no es fácil de investigar, que en la psicología muchas veces lo dejamos de lado, que es el cuerpo. Cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de personalidad, muchas de las formulaciones que tenemos son mucho más cognitivas, son mucho más del pensador consciente, son mucho más de autoimagen. En todo caso, son cosas verbalizables. Pero sabemos que hay una cantidad de procesos que no son tan verbalizables y que el cuerpo condiciona. La manera en que estamos y habitamos nuestro cuerpo condiciona la manera en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos, la manera en que nos relacionamos con el otro, nuestra imagen pública, nuestra imagen privada. Y ese registro es difícil hacer, por ejemplo, a través de encuestas. Muchos de esos registros a veces nosotros mismos no los podemos verbalizar. La comprensión que tiene un músico desde su corporalidad de la música, la comprensión que tiene un atleta desde su corporalidad, de sus procesos emocionales, de cómo administra la atención, son elementos muy importantes, pero que no necesariamente son fáciles de registrar. Y después el cuerpo es una sede importante de la cultura, es decir, sabemos que nuestra gestualidad, nuestra comunicación está marcada por el cuerpo y eso no necesariamente se registra en muchos tipos de investigación. Lois Wackham describe cómo dar cuenta antropológicamente de una práctica tan intensamente corporal, de una cultura tan profundamente cinética, de un universo en el que lo más esencial se transmite, se adquiere y se despliega más allá del lenguaje y de la conciencia. Resumiendo, de una institución hecha hombre que se sitúa en los límites prácticos y teóricos de lo habitual. Y él plantea que en el caso del registro personal, es decir, él se puso a hacer boxeo, algo que podría entenderse como autoetnografía actualmente, le permite tener algunos registros que no necesariamente aparecen en la entrevista. Por ejemplo, habla de cómo son los procesos de pensamiento cuando estás en el ring de boxeo y has sido golpeado y estás cansado y tienes que estar procesando información y las instrucciones de tu entrenador. Él dice, esto está en unos estados mentales que están más allá de los estados racionales cuando uno está hablando con un entrevistado.
esa parte de la investigación cualitativa me parece interesante. En la psicología hay cierto avance de la investigación cualitativa en el deporte. Andrew Sparks, por ejemplo, que les pongo acá, es uno de los investigadores que ha hecho más trabajo en ese sentido y tiene varios manuales donde ustedes pueden conocer algo de esas técnicas y tiene mucha investigación de diferentes tipos. Él es un investigador bien interesante, como por ejemplo hace un análisis de la autobiografía de Lance Armstrong que eh, cuenta un poco su travesía desde el cáncer a convertirse en competidor. Después esa autobiografía ha sido muy polémica porque al descubrir que él ha mentido con el tema del dopaje, pues muchas cosas de la autobiografía pues, entran en cuestionamiento. Pero por ejemplo, él hace ese análisis para tratar de pensar sobre las maneras en que Armstrong habla sobre su cuerpo y entonces en qué tipo de discurso se ubica y qué tipo de discursos entonces son los que a menudo están detrás de la masculinidad y la masculinidad sobre todo competitiva. Eh, Él, un poco en la misma línea de lo que les comentaba de Wakant, comenta cómo el cuerpo puede ser un objeto de estudio muy importante, pero difícil de acceso, y que la aproximación, por ejemplo, narrativa que él hace permite acceder en algo a esos discursos que construyen el cuerpo. Él dice que el cuerpo es un escenario de conocimiento autobiográfico y también una superficie textual en que la vida se escribe. O sea, la vida se inscribe en el cuerpo, ¿no? La manera que lo decoramos, en la manera que lo cuidamos, en la manera que lo usamos en diferentes aspectos, ¿no? El sujeto encarnado está ubicado en su cuerpo de maneras culturalmente específicas. Entonces, pues, los roles de género, la autoridad, la adultez, todo eso son elementos, por ejemplo, que el cuerpo este, significa. Entonces, las autobiografías están enmarcadas en guiones culturalmente codificados, ¿no? Eh, entonces, diciendo eso, se pone a escuchar a Armstrong que escribe cosas como esto sobre cuando se enferma de cáncer. Por supuesto, debía haber sabido que algo estaba mal, pero los atletas, especialmente los ciclistas, están en el negocio de la negación. Niegas los dolores porque los tienes que hacer para terminar la carrera. Es un deporte de abuso contra uno mismo y no te entregas ante el dolor. Todo duele, así que no le presté atención cuando no me sentí bien en 1996, ¿no? O sea, esta es una frase muy potente, ¿no? Sobre cómo él concibe su cuerpo y cómo se relaciona con su cuerpo. Para interpretar eh, esos discursos, Sparks toma de investigadores anteriores que han hablado de los discursos que construyen el cuerpo en la modernidad. Y Frank hablaba de que de cuatro maneras se habla del cuerpo, del cuerpo disciplinado, el cuerpo más competitivo, el cuerpo como objeto de consumo y el cuerpo más para la interacción. Entonces el cuerpo disciplinado se refiere al que controla su cuerpo y se desconecta del deseo para poder vivir una vida de asceta. El cuerpo competitivo también disciplina su cuerpo, pero no para vivir aislado como un asceta, sino más bien para poder rivalizar, para poder someterse o someter al otro en la competencia. Y son maneras de construir lo que significa el cuerpo como máquina en ese sentido. Yo uso mi cuerpo para ser más fuerte, para poder ganar cosas para la rivalidad que implican desconectarse de la autopercepción, a diferencia del cuerpo, por ejemplo, para la interacción, que le interesa la sensibilidad y le interesa explorar su cuerpo a través del contacto y la conexión con el otro. Es un cuerpo mucho más en sintonía consigo mismo. Pero aquí vemos claramente un cuerpo como máquina, el cuerpo es desechado, ¿no? Y no escuchado como parte de la manera de ingresar a la competencia de Armstrong. Eso podría ayudar a entender un hombre que luego termina utilizando esteroides y arriesgando otra vez su salud a pesar de haber sufrido un cáncer con tal de poder competir. Un hombre disconectado a su cuerpo, y no lo digo necesariamente en lo negativo, porque efectivamente pues un competidor de una disciplina tan rigurosa como esa
puede necesitar esas desconexiones. No es que es bueno o malo, es una manera de construir el cuerpo dentro de las posibilidades culturales. Y finalmente les voy a comentar algunas investigaciones en que he participado y que hemos hecho aquí desde la universidad a través de la investigación cualitativa. Uno fue este registro etnográfico que hicimos de los procesos deportivos que hizo la alcaldía de Sucre con el alcalde Ocariz en Petare, donde se construyeron unas cuantas canchas y se fomentaron varias ligas y se trabajaron con entrenadores y nosotros hicimos un registro de ese proceso. Eso lo financió FIFA a través de un programa de becas que ellos tienen, les interesó esa iniciativa y nos ayudaron a poder producir esa investigación. Daniel Pérez, que está aquí en la materia, y Ángel Cisneros, un sociólogo, también nos ayudaron en esa investigación. Y encontramos cosas muy interesantes, como por ejemplo, como el dibujar la cancha de fútbol generaba un espacio físico que ya nada más el registro de esa cancha, la producción visual de esa cancha generaba interacciones distintas en ese espacio físico, como tuvieron que entrar en disputas, por ejemplo, con las bandas criminales para poder generar otra manera de uso del espacio. Y pues todas las vivencias de los jóvenes que regresaban a la participación deportiva, que fue muy, muy interesante. En una de las tesis de grado, Jackmar Guzmán y Pedro Trujillo hicieron una investigación sobre el fanatismo, tanto en el fútbol como en el béisbol, y participaron en las barras de ambos de equipos del Caracas, en ambos deportes, y hicieron entrevistas con muchos de los de la barra, y bueno, tienen un registro muy interesante de unas subculturas pues muy llenas de símbolos y de significados y de códigos y de valores y bueno, algunas hipótesis sobre por qué se vive distinto en el fútbol que en el béisbol, porque tienen maneras de estar muy distintas, pero ambas con unos temas de fanatismo sumamente interesantes. En el fútbol, de nuevo, la idea del aguante, de que puedes perseverar a pesar de que estés pasando hambre o estés saltando todo el partido, y de rivalidad con las otras barras, y por qué esa rivalidad tan intensa, de dónde se han importado algunos de esos códigos, son elementos bien interesantes que ellos revisaron. Y finalmente una tesis que fue muy interesante sobre el pole dancing en Caracas, una psicóloga del posgrado de, de aquí de psicología clínica comunitaria, hizo un registro autoetnográfico. Ella se inscribió en una academia para entrenarse en pole dancing, y fue haciendo su observación, además de poder hacer entrevistas con sus compañeras de ese curso. También fue una investigación muy interesante porque imagínense una actividad que tiene pues tantas connotaciones culturales sobre el cuerpo femenino, sobre la sexualidad, sobre la manera de ejercer el género, poder hacer un registro desde adentro, que consigue cosas que no se esperaba el investigador y no nos esperábamos los que estábamos acompañando la investigación. Como por ejemplo que el pole dancing se convierte en una actividad compleja y contradictoria, en el sentido que nos preguntábamos de antemano si era una actividad que objetificaba más a la mujer, la convertía en objeto sexual por ser una actividad con esa connotación cercana a la prostitución y que es de bares donde se paga por sexo, o que más bien la mujer haciendo entrenamiento en eso se sentía que se convertía ella en agente de su propia sexualidad y de su propio cuerpo. Un poco lo que encontramos es que las dos cosas están bien entrelazadas, ¿no? Sí hay una actividad donde están muy conscientes de la mirada del otro y de internalizar la mirada del otro, que por momentos uno pudiese entender que más bien convierte a la mujer en objeto, y al mismo tiempo van describiendo la sensación de cada vez ser más autónomas, más fuertes, más capaces de lidiar con su imagen ante el espejo
y entonces sentirse que no se sienten intimidadas por esa mirada. Y después el tema del cuerpo, de nuevo, empieza a ser muy interesante porque empieza a tener un montón de entrevistas de mujeres que, por ejemplo, hablan de los morados que genera el entrenamiento y que el entrenamiento es muy riguroso, entonces esos morados son más bien medallas de honor, de que pueden ahora imaginar que su cuerpo puede ser fuerte y que no le temen al entrenamiento exigente. Entonces se van generando unas discusiones sobre sus vidas y sobre cómo han ejercido el género que la investigadora muestra que pueden tener un potencial empoderador, de empoderar a estas mujeres muy potente. Entonces vemos aquí una gama de investigaciones distintas que registran la subjetividad, que buscan el significado local y que tratan de apuntar a cosas que la psicología a veces le cuesta llegar, que puede terminar siendo un área bien rica de trabajo.